Bueno, el día de hoy vamos a hacer un repaso del último tema que vimos y los próximos temas que tenemos que ver con derivadas. Entonces, vamos a continuar con unos ejercicios de regla de la cadena. ¿Ok? Recuerden que en regla de la cadena yo tenía una función que partía de la composición de dos funciones, ¿cierto? Y que de una u otra manera nosotros teníamos que ver de qué manera lo podíamos, veámoslo así, derivar. Entonces, voy a hacer aquí algunos ejemplos y luego les indico la página. Supongamos que yo tengo la función f de x y la función f de x es igual a x elevado a la 5. Y me dice la expresión, calcular cuánto vale esta derivada. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tomo la función, la derivo, tomo a la raíz x a la 5 y la derivo. Entonces aquí es donde ustedes tienen que identificar. La raíz es la función que está más externa y el x a la 5 es la función que está más interna. Es decir, que ustedes siempre van a derivar de afuera hacia adentro, la externa y luego la interna. Entonces, f' de x es igual. La derivada de una raíz siempre es la misma, es decir, 1 sobre 2 veces la raíz de x a la 5. Se escribe tal cual, cuando son raíces cuadradas, por supuesto. Y ustedes van a multiplicar por la derivada interna, que en todo caso es x a la 5. Cuando yo estoy aquí, que voy a derivar esta expresión, aquí yo aplico la regla de la potencia. Entonces, f' de x va a ser igual 1 partido en 2 raíz de x5 por 5x a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque se le resta 1 por la fórmula. Indudablemente que esta es la respuesta del problema. ¿Ok? Ahora, nosotros no solo vimos expresiones que tenían polinomios, sino que también vimos expresiones que tenían funciones trigonométricas. Vamos a hacer alguna que tenga una función trigonométrica. Profesor, disculpe, ¿podría hacer un poquito para terminar de anotar la de arriba? Si no hay ¿Sí? ¿Cómo mucha no? molestia. Vale. Profesor, ¿Sí? ¿cómo se llama la derivada del x elevado a 5? A eso le dio un nombre. A esto, aquí le estoy Eh, aplicando la regla de la cadena. La raíz es la función externa y el x a la 5 es la función interna. ¿Ya? entonces calcula la derivada externa y la derivada interna. Y se multiplican. Pero Profe, esto se hace para todo tipo de función o para cuando son funciones compuestas. Cuando son funciones compuestas. Ok. Gracias, profesor. Muy bien. eso de la regla POT, ¿qué significa? Regla de la potencia. Ah, vale. Potencia. Listo, profe, ya terminé de copiar. Muchas gracias. Muy bien. Ok, estamos acá. Ok, vamos a tomar otro tipo de ejemplo. Vamos a suponer que ahora yo tengo una función y que es igual. Y vamos a escribir ahora la función seno de 5x a la 2 menos 7x. Y me piden, ¿cuál es la derivada de esto? Entonces ustedes dicen, bueno, y prima, ustedes abren un corchete, escriben la función, escriben el ángulo al cual se le está aplicando, cierran y derivan. Cuando ustedes derivan, la función que está más afuera es el seno y la función interna es el ángulo. Quiere decir que y' va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada del seno? El coseno del mismo ángulo. Y lo van a multiplicar por la derivada interna, que es 5x a la 2 menos 7x. Voy a anotarlo por acá. Esto es la derivada
interna. Aquí le colocamos el apóstrofe. Quiere decir que I' va a ser igual coseno de 5x a la 2 menos 7x. Este queda igual. Cuando voy a derivar acá, yo tengo que aplicar aquí la derivada de una diferencia. Y eso es 5x entre paréntesis derivado menos 7x derivado. ¿Por qué? Porque aquí estoy aplicando, voy a anotarlo por acá, la regla de la diferencia. Le faltó la potencia, profe. ¿Ah? Le faltó la potencia del X a Sí, me faltó el 5X. número 2. Muchas gracias, aquí está. Vamos a arreglarlo. Vamos a ponerlo por aquí. Quiere decir que I' va a ser igual coseno de 5x al cuadrado menos 7x. Esto queda igual. Cuando aquí voy a derivar, el 2 multiplica el 5. Pero antes de eso yo tengo que aplicar la regla del coeficiente. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es que tomamos el 5, multiplicamos por el 2 y el x queda elevado a la 1. ¿Ok? Porque 2 le resto 1 y me queda 1. Y aquí aplicamos la regla del múltiplo constante, que es la misma que aplicamos acá. Y aquí me queda 7 multiplicado por 1. ¿De dónde sale este 1? La derivada de x. Así que I' finalmente me va a quedar que es el coseno de 5x al cuadrado menos 7x. ¿Qué me dio aquí? ¿Ah? Hola, profesor, ¿cómo está? Saludo. De 10x menos 7. Pero esto que está acá yo no lo puedo multiplicar por esto porque es el ángulo. Entonces, para que quede de una forma más elegante, más entendible, ustedes escriben ese término en la parte de adelante y lo multiplican por el coseno de 5x cuadrado menos 7x. Recuerden que este es el ángulo y esta es la respuesta. Profe, ¿ese 1 de dónde salía? ¿Por qué regla? Cada vez que usted tenga x y usted lo deriva, eso le da 1. ¿Ya? Como usted Sí, deriva, entonces ese 1 que está entre paréntesis al lado del 7 es la derivada de x. cierto. Vale. Ok, vamos con otro ejemplo para que veamos cómo se va haciendo esto. Tomemos otra hoja y voy a escribir un ejemplo. Estos ejemplos los estoy inventando, jóvenes, ¿no? Vamos a suponer que yo ahora tengo la función g de x y que esa función g de x dice que es igual. Voy a escribir arriba una función. Por ejemplo, voy a escribir la secante. Y voy a escribir aquí de x al cuadrado. Y abajo voy a escribir otra función. Abajo voy a escribir la función raíz de x. Y voy a calcular cuánto vale g' de x. Profe, Entonces yo hago lo mismo. ¿está escribiendo algo? G. ¿Está ¿Ah? escribiendo algo? Va con desfase. No sé qué será, puede ser el internet, porque yo estoy viendo escribir normal. Voy más Sí, en lento. internet, profe. Entonces yo tengo g' de x, que va a ser igual. Abro un corchete. Escribo la secante de x cuadrado y divido entre la raíz de x. Y todo esto lo voy a derivar. Escribo igual. Línea de fracción. Y escribo la propiedad aquí que voy a aplicar. ¿Qué propiedad voy a aplicar de aquí para acá? Lo que se llama la regla del cociente. Esa regla del cociente dice, el denominador queda igual, pero lo eleva al cuadrado. Usted toma ahora el numerador, que es la secante de x cuadrado, y usted lo va a derivar. Y lo va a multiplicar por el denominador sin derivar. Coloca menos. Luego va a escribir el numerador sin derivar y lo multiplica por el denominador, no me alcanza, derivado.
quiere decir que g' de x va a ser igual. Escribimos una línea de fracción. Vamos a escribirlo grande para que se vea. Este cuadrado cancela con la raíz y me queda x. Y cuando yo derivo la secante, la derivada de la secante es la secante del mismo ángulo por la tangente del mismo ángulo por la derivada interna que es x cuadrado. ¿Ok? Profe, ahí donde dijo Sí. que no la había alcanzado, ¿era la derivada de la raíz de x? Sí. Vale. Entonces acá me queda que esto es la secante de x cuadrado multiplicado por la derivada de esta raíz. Y resulta que la derivada de esta raíz es siempre 1 partido entre 2 veces la raíz. Ya cuando tengo esto, yo digo que g' de x es igual. Vuelvo a escribir mi línea de fracción. Vuelvo a escribir x. Entonces aquí digo secante de x al cuadrado por la tangente de x al cuadrado por la derivada de este que es 2x menos, como esto es la multiplicación de un término por una fracción, eso me queda que es la secante de x al cuadrado dividido entre 2 veces la raíz de x. Pero resulta que esto que está aquí está dividido por 1. Entonces tengo que sacar la cuenta en el numerador. Entonces me va a quedar que en el numerador g' de x va a ser igual. Vuelvo a pasar una línea de fracción. Paso otra línea de fracción aquí. Y comenzamos a escribir lo que me está quedando. Vamos a escribirlo un poquito más grande para acá. Al multiplicar este término por este 2 con este 2 me da 4 y lo voy a escribir adelante. Entonces me queda 4 raíz de x que multiplica a la secante de x cuadrado por la tangente de x al cuadrado, ¿cierto? Pero me faltó la x. Vamos a arreglarlo bien. Quitemos este 4 y escribamos aquí 4x. Menos este 1 multiplica la secante. Entonces me queda secante de x al cuadrado. Y al multiplicar 2x por 1 me queda, 2 raíz de x me queda esto. Todo dividido por x. Profesor, ¿por qué? ¿De dónde sale ese 4x? De multiplicar 2 por 2, 4x. ¿Lo ves? Bueno, ahora sí. Ok. Ahora, como yo tengo aquí extremos y medios, quiere decir que este término que está aquí va a multiplicar al 1 y que este término que está aquí va a multiplicar a la x. Entonces me queda finalmente que g' de x es igual. Escribimos una línea de fracción. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué me está quedando? Todo esto multiplicado por 1. Es decir, 4x, raíz de x, secante, x cuadrado, tangente de x cuadrado, secante de x cuadrado, todo dividido entre x que multiplica al 2 y multiplica la raíz de x. Si ustedes pueden ver, ya aquí ya no puedo hacer nada más, porque no puedo simplificar este con este, porque aquí no hay. Hasta aquí llega el problema. Ustedes dirán, profesor, ¿y qué representa la derivada de una función? Recuerden que la derivada de una función simplemente es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. ¿Ok? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo que tenga que ver con esto. Profesor, una Uy. consulta. Sí, Aquí usted al resolver este ejercicio comenzó utilizando la propiedad de la regla del cociente, ¿cierto? sí. ¿Y por qué no comenzó utilizando la regla de la cadena, la cual se ocupó después? Porque en prioridad, la regla que se aplica aquí es la regla del cociente. Porque tengo una función dividida por otra.
y luego aparecen las reglas de la cadena. Es decir, la regla de la cadena sale después de esas reglas. Comprendo. Ok, Gracias, profesor. muy bien. Vamos a suponer que yo tengo ahora un ejercicio que yo le he colocado en las pruebas de diferentes formas y muchas veces se me equivoca. Vamos a suponer que yo tengo y y digo, y va a ser igual a la raíz de x y le voy a sumar la raíz de x y le voy a sumar la raíz de x. Es decir, que esta raíz está dentro de esta y toda esta está dentro de esta. Y les digo, ¿cuánto vale y prima? Entonces ustedes dicen, la función que está más afuera es esta y la que está más adentro es toda esta que está aquí. Entonces ustedes dicen, y prima va a ser igual a 1 dividido entre 2 veces la raíz de x más la raíz de x más la raíz de x. ¿Ok? Por, ustedes dirán, si estoy aplicando 1 sobre la raíz de 2x, estoy aplicando simplemente la derivada de la raíz. Pero resulta que si la raíz es la exterior, esta que está aquí es la interior. Entonces ustedes tienen que abrir un paréntesis y decir que x más la raíz de x más la raíz de x, ustedes la van a derivar. ¿Por qué? Porque esta va a ser la derivada interna. Continuemos. Tomemos otra hoja en la pizarra. Ahora yo tengo acá que esto Profe, es... en el desarrollo es necesario marcar cuál es la derivada interna. Si no dice nada, hay que marcarlo. Porque es la única forma en que uno puede hacer esta visualización. Por supuesto que más adelante, cuando ustedes estén resolviendo problemas de aplicación, no tienen que hacerlo. Y cuando estén en cálculo 2 y cálculo 3, ustedes hacen estos cálculos directos. Vale. Voy a escribir aquí una línea de fracción. Voy a escribir el número 1. Voy a escribir 2, que multiplica la raíz de x más la raíz de x más la raíz de x. Cierro aquí, cierro aquí. Esto permanece igual. Pero cuando yo derivo acá, ustedes dicen, profesor, ¿eso cómo queda? Bueno, queda la derivada de x más la raíz de x más la raíz de x y también se deriva. Y todo eso lo voy a encerrar en un corchete porque está multiplicando. Y prima va a ser igual. Esto permanece idéntico. Arriba es 1, aquí es 2, aquí es la raíz de x, más la raíz de x, más la raíz de x. Y aquí, cuando yo derivo este, me queda 1. Pero cuando derivo este, la función más externa aquí es la raíz. Entonces ustedes dicen, bueno, aquí esto es 1 dividido entre 2 veces, ¿qué cosa? La raíz de x más la raíz de x. Y todo eso multiplicado ¿por quién? Por x más la raíz de x derivado. Y encierran esto en corchete porque es lo que sale de aquí. Es decir, que ahora les aparece otra derivada interna, que es esta. Vuelven a escribir y dicen y' es igual. Vuelven a escribir su línea de fracción. La primera expresión o el primer factor que ustedes tienen aquí no cambia. Aquí, sin embargo, yo voy a seguir escribiendo el 1. Pero cuando yo derivo aquí, esto me queda 1 sobre 2 veces la raíz de x más la raíz de x por ¿cuánto vale la derivada de x? Lo vamos a hacer directo. 1.
¿Y cuánto vale la derivada de la raíz? 1 sobre 2 veces la raíz. Cierro y cierro. Perdón. Y cierro. Vamos a arreglar este que está aquí. Entonces ustedes dicen, y' va a ser igual. Vuelvo a escribir mi línea de fracción. Vuelvo a escribir mi 1, mi 2. Vuelvo a escribir aquí la raíz. Escribo x más la raíz de x más la raíz de x. Cierro y cierro. Entonces, este término, que son dos términos, va a multiplicar a este. Este 1 queda solito allí. Entonces me queda 1 más. Al multiplicar este por 1 me queda lo mismo. 1 sobre 2 veces la raíz de x más la raíz de x. Pero al multiplicar este por este, me queda 1 por 1, sigue siendo 1. Pero aquí tengo que sumar, porque hay un signo más. Y abajo me queda, escribo una línea de fracción, y voy a escribir el producto de esto por esto. Si ustedes ven, 2 por 2 me da 4. Y voy a escribir una raíz común para todos, donde voy a tener este término, que es x más la raíz de x, y todo eso va a multiplicar a este, que es la raíz de x. Todo esto está en corchete, y todo esto está en corchete. Sacamos las cuentas. Quiere decir que y' va a ser igual. Vuelvo a escribir mi línea de fracción. Ya sabemos que aquí, esto me da 1, esto me da 2, esto me da la raíz de x, más la raíz de x, más la raíz de x. Por. Aquí tendríamos que multiplicar este término por este término por este, y este término por este, y sacar las cuentas. Pero, como es mucho proceso, lo vamos a dejar indicado. Vamos a dejarlo más bien hasta aquí. Déjenme borrar esto. Porque si no vamos a perder mucho tiempo y no quiero perder el tiempo en esto. Quiero mostrarles las cosas. Recuerden que aquí lo que les estoy diciendo ahora para que les quede a ustedes. Ustedes tienen que resolver esto y después esto que está aquí lo multiplican por lo que está dentro. Y les da el resultado. ¿Ok? Vamos a pasar a un tema nuevo. El tema Profesor, nuevo se llama... Antes de que avance, esta derivada la resolvió de esta manera porque es una compuesta, se supone, ¿cierto? Sí. O sea, me refiero, si hubiera sido una función normal, no una compuesta, hubiera quedado como solo la parte de adelante, ¿o no? Sin todo el Sí. corchete que se ve después. Sin Ya, embargo, muchas usted gracias. revise los ejercicios para que comience a ver cómo se deriva. Ante cualquier duda, la semana que viene, usted revisa y dice, profesor, no entendí los ejercicios tales, tales y tales, y los resolvemos. Ya. Muy Gracias, bien. profesor. Vamos con, miren, les voy a ser muy sincero con respecto a esto, jóvenes. Ustedes tienen que ser sus propios profesores en este sentido. Yo les estoy diciendo de que este cálculo, lo que estamos viendo ahorita de las derivadas, lo van a ver en todos los otros cálculos. Es decir, que en cálculo 2, ustedes van a ver otra vez las derivadas. Que en cálculo 3 van a ver las derivadas no con una variable, sino con muchas variables. Y que en cálculo 4, que son las ecuaciones diferenciales, también tienen que ver derivadas. Entonces, sugerencia, pónganse a hacer los ejercicios porque ustedes quieran, no porque les digo yo. Y luego, donde tengan sus dudas, ustedes me la traen. Vamos con la parte que se llama derivación. Vamos a escribir más bien
Derivadas implícitas. ¿Ok? Y lo voy a subrayar en dos colores. En rojo y en verde. ¿Por qué? Porque es un tema importante. Yo voy a hacer una pregunta. Si yo tengo y más x igual a 6, yo puedo despejar de aquí y... Ustedes me responden, por favor. ¿Sí o no? ¿Quiere despejar y dijo? ¿Sí? Y es igual a 6 menos x. 6 menos x. Si yo tengo ahora x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿yo puedo despejar y aquí? Sí. Entonces y es igual a ¿quién? A más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Déjenme arreglar esta ahí. Esta es el despeje. Ay, si ahora tengo yo x a la 3 más y a la 3 igual a 6xy. Yo puedo despejar aquí y... Sí se puede, Sí, si bueno. no me equivoco. No, no se puede. Porque este es potencia 3 y este es potencia 1. Y para poder despejar, tendría o que no existir este, o que no existir este, o que este y tuviesen la misma potencia. Y usted dice, ¿y eso por qué? Porque cuando yo tengo una función, yo lo que hago es que derivo y. Entonces, cuando yo tengo esto, que yo no puedo despejar y que a mí me piden calcular cuánto vale y, ustedes dicen, bueno, voy a derivar de esta manera. Y digo x a la 3 más y a la 3 y lo derivo. Igual 6 por x por y lo derivo. Cuando estoy aquí, le aplico la regla de la suma y digo x a la 3 derivado más y a la 3 derivado igual. Aquí aplico la regla del múltiplo constante. Saco la constante y las variables que están multiplicándose las derivo para poder aplicar aquí la regla del factor. Cuando estoy aquí yo vengo y derivo x a la 3 es lo mismo que 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque apliqué la regla de la potencia. Cuando derivo aquí, aquí es donde tienen que ir ustedes con cuidado y decir, bueno, esto es 3y al cuadrado, pero lo tengo que multiplicar por y'. Y ustedes dirán, ¿por qué por y', profesor? Porque resulta de que y depende de x, porque x es independiente. Y depende de x. Y como y depende de x, cuando yo derivo, recuerden que la forma elegante de escribir es la derivada de y respecto de x. Esto que está aquí es lo que está expresado acá. Por eso hay que escribirlo. De este lado yo tengo el 6. Y aquí aplico la regla del producto. Es decir, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y fíjense que ahora me aparece y' aquí e y' acá. Vuelvo a escribir 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por y' igual. Esta derivada de x es 1. Quiere decir que 6 por 1 por y es 6y. Y 6 por x por y' queda 6 por x por y'. Si ustedes pueden ver, aquí hay y' y aquí hay y'. Los puedo despejar, agrupar en uno solo. Entonces yo digo, bueno, 3x al cuadrado. Bueno, aunque puedo simplificar primero, vamos a simplificar primero. Voy a simplificar todo por 3 y me queda x al cuadrado
y al cuadrado, y prima, 2y más 2x y prima. Entonces ahora sí voy a despejar. Escribo y cuadrado por y prima, que es este. Y le resto 2xy prima, que es este. Y escribo 2y, que es este. Y le resto x al cuadrado. Cuando estoy aquí, vengo y saco factor común. Factor común. ¿Cuál factor común? Y prima, que multiplica ahí al cuadrado. Menos 2x igual a 2y menos x cuadrado. Y ahora despejo. Y me queda finalmente que la derivada va a ser igual a 2y menos x al cuadrado partido entre y al cuadrado menos 2x. Y aquí está la derivada. Ese proceso que yo acabo de hacer aquí se llama derivada implícita. Y eso ocurre cuando no es fácil despejar la variable y. Cuando ustedes tengan expresiones donde no puedan despejar la variable y les dicen que deben calcular y para calcular cualquier otra cosa, ustedes aplican a ambos lados derivación implícita. Ahora voy a hacer una pregunta. Geométricamente, y prima es igual a ¿quién? ¿A qué es igual y prima geométricamente? Derivada de x, o sea, derivada de y respecto de x. No, eso es algebraicamente. Estoy hablando de geométricamente. Geométricamente esa es la pendiente. Eso. La pendiente de la recta tangente. Voy a colocar por aquí. Eso es la pendiente de la recta tangente. Y como es la pendiente de la recta tangente, yo necesito... Ajá. ¿Es una M o es una N? MT. Vale. MT. Entonces, yo voy a escribir nuevamente la función por aquí. La voy a escribir x a la 3 más y a la 3 igual a 6xy. Y voy a hacer una pregunta. El punto que tiene coordenadas x sub 0 y sub 0, que es igual a 3, 3, pregunto, ¿ese punto satisface esta función? ¿Este punto pertenece a esta función? Ustedes dicen, sí. Si yo escribo 3 a la 3, voy a quitar esos paréntesis. Si escribo 3 a la 3, 3 a la 3, 6 por 3 por 3, 3 a la 3 es 27. 3 a la 3 es 27. 6 por 3 por 3 es lo mismo que 6 por 9 y eso es 54. Y 27 más 27 me da 54. Y 54 es igual a 54. Como se cumple la igualdad, este punto pertenece a esta curva. Esta curva que está aquí tiene un nombre. Se llama folio de Descartes. Descartes es un matemático del siglo XVII, ¿ok? Que estableció la geometría de esa función que tiene allí. Ahora, para yo poder hallar la recta tangente a este, yo tengo que sustituir este punto aquí para que me dé la pendiente. Entonces yo digo acá que I', que es MT, va a ser igual. ¿Qué dice aquí? 2 por I menos X cuadrado. Es decir, 2 por 3 menos 3 al cuadrado. Sobre. Y abajo, ¿qué dice? Y al cuadrado menos 2 por X. Es decir, 3 al cuadrado menos 2 por 3. Si ustedes sacan la cuenta arriba, 2 por 3 es 6. Y 3 a la 2 es 9. Y 9 menos 6 es menos 3. Y si sacan la cuenta abajo me da 3. Y si dividen 3 entre 3 negativo,
quiere decir que I', que es igual a la pendiente, va a ser igual a -1. Ya tengo la pendiente. Recuerden que el signo negativo, geométricamente, indica que la recta inclina a la izquierda. Ya cuando tengo esto, aplico la forma punto pendiente. Recuerden que la forma punto guión pendiente fue la que se dio en la semana que ustedes estaban de paro, pero que yo di siempre las clases. Y esa ecuación punto pendiente dice que la ecuación es I menos I sub 0 igual a MT que multiplica a X menos X sub 0. Entonces me queda I menos. ¿Cuánto vale I sub 0? Aquí está. Dijimos que vale 3 y el X 3. Entonces aquí escribo 3. Este me dio -1. Y este vale 3. Sacando las cuentas me queda, voy a hacerlo por aquí, que I menos 3 es igual menos X más 3. Y si yo paso esto para acá, me va a quedar entonces que I más X es igual a 6. ¿Y qué representa esto para nosotros? Esto es la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? Una forma de poder visualizar esto es en GeoGebra. Vamos a mostrarle cómo se hace en GeoGebra porque yo se los voy a pedir en alguna oportunidad de esta segunda unidad. ¿Ok? Entonces voy a compartir con ustedes una hoja de GeoGebra. Aquí vamos. En la entrada voy a escribir la función que les di, es decir, x elevado a la 3 más y elevado a la 3 igual a 6xy. Y si ustedes ven, aquí se forma un lacito, mírenlo. La ecuación viene aquí, hace este lazo y baja. Resulta que esta función que está aquí es lo que llaman la función del folio de Descartes. Ahora voy a ubicar el punto 3,3. Yo les enseño a ustedes en la primera unidad que para poner un punto ustedes abren un paréntesis, escriben por ejemplo, un valor, el 3, y escriben el 3. Y aquí está el punto, mírenlo. Y para que nosotros sepamos de que el punto tiene coordenadas, lo reconfiguramos y le decimos que me dé en el básico el nombre y el valor. Y ahí está el 3,3. Quiere decir que por aquí va a pasar una recta que va a inclinar a la izquierda, es decir, para acá. Una forma de poder hallar esto es que yo diga aquí tangente. Se despliegan las instrucciones y escojo la tercera. Perdón, la cuarta. Digo tangente Profe, punto función. ¿qué versión de GeoGebra tiene usted? No sé, eso está en línea. ¿Por qué? No. Es que igual tengo una, pero no aparece el teclado este. Por ejemplo, cuando uno escribe tangente, a usted le aparece las funciones para autocompletar. Sí, La no, lo otra que no. pasa es que hay algunos que son versiones que usted tiene que desplegarlas por otra parte. Pero es lo mismo. Exacto. Vale. Entonces, donde está la tangente, usted escribe el punto. ¿Y el punto cuánto vale? A. ¿Y la función cuánto vale? Precisamente esto que dice aquí, EC1, que es la ecuación 1. Entonces usted dice EC1. Y fíjense que me da esta recta que está aquí. Y esa recta que está aquí, ¿qué representa? No se ve lo que está mostrando. ¿Ah? La imagen está pegada y no veo lo que está mostrando. El desfase. Sí, yo creo que es el internet. Pero ahora sí lo están viendo. Ahora sí. Sí, Ahora sí. Ok, entonces fíjense una cosa. Esta línea que está aquí es la recta tangente. Y esta curva, que es este lazo aquí, es el folio de Descartes. Y este punto es un punto que pertenece tanto a la recta tangente como al folio, por donde pasa la tangente. Ahora, observen aquí esto. ¿Cuánto me dio la tangente? X más Y igual a 6, que es esta. Voy a volver a la hoja de la pizarra. ¿Y qué dice aquí? X más Y igual a 6.
Entonces, en cualquier oportunidad yo les voy a pedir a ustedes que me determinen alguna curva de esta. Vamos a continuar con otro tema. El próximo tema, tomemos otra hoja. El próximo tema que nosotros vamos a ver se llaman las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Y vamos a recordar rápidamente de qué se trata. Primero voy a subrayar. Subrayamos porque es un tema. Yo voy a hacer una pregunta. Si yo tengo la función f de x igual al seno de x, ¿cuál es la función inversa? El arcoseno. Exacto, el arcoseno. Quiere decir que f a la menos 1 de x es igual al arcoseno. Bueno, yo quiero que ustedes vean algo acá. Cada vez que aparece el arcoseno en los libros, en los textos y en las calculadoras, el arco, seno o el arco de cualquier función aparece como seno a la menos 1 de x. Pocas calculadoras dicen arco. Todas más o menos traen esto. Es decir, que cuando yo tenga el seno a la menos 1 de x y yo lo esté derivando, ¿qué estoy derivando? ¿Ah? El arco. Derivando el ángulo seno El de arco. x. El arco de x. Entonces la fórmula del arco, de la derivada del arco de x, se la voy a escribir ya de una vez por acá. Eso siempre va a ser igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y de dónde sale esto? Vamos a escribirlo mejor, que está muy feo aquí. Aquí vamos a escribir 1 menos x a la 2. Eso sale de hacerlo por definición. ¿Ok? Pero como no nos da tiempo de verlo por definición, lo vamos a tomar como cierto. Y cuando estemos haciendo algún ejercicio, yo se los hago. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la cofunción del seno? La cosecante. Quiere decir que la cosecante a la menos 1 de x, cuando yo hago esto, estoy derivando el arco cosecante. Oye, qué feo esto. Voy a borrar este también. Sí, parece un rabo de mono. Y la derivada de la cosecante a la menos 1, que es la cofunción del seno, siempre me va a dar una línea de fracción y escribo 1x que multiplica la raíz cuadrada, pero aquí invertido. Aquí es x cuadrado menos 1. Y aquí tengo la derivada ¿de quién? De la cosecante, que es la cofunción del seno. ¿Qué función viene ahora? El coseno. El coseno de menos 1 ya sabemos que es el arco. Yo lo derivo, me da igual que este, pero con signo negativo. Y si voy a derivar ahora la cofunción de esta, es la secante. Y resulta que la cosecante es igual a esta. Perdón, aquí me faltó. Aquí me faltó el signo negativo. Esta que está aquí es igual que esta, pero no tiene signo negativo. Voy a poner signo negativo más grande aquí. Así que es 1 sobre x raíz de x al cuadrado menos 1. Y lo encerramos aquí en una nubecita para saber de que son fórmulas muy importantes con las cuales nosotros tenemos que trabajar. ¿Cuál me falta, jóvenes? Profe, la de abajo es arco coseno y Sí, arco secante. sí, Ah, ya. todas son inversas. Vale, vale.
Me falta ahora la tangente. Profe, Entonces, disculpe, o sea, ¿podría hacer un poquito para comparar? Cosecante. Ah, vale, vale. ok. Entonces ahora, la tangente a la menos 1 de x, si yo la voy a derivar, eso me da como resultado 1 dividido entre 1 más x al cuadrado. Y lo encerramos por aquí. ¿Cuál es la cofunción de la tangente? La cotangente. Quiere decir que la cotangente a la menos 1, que es el arco de la cotangente en x, va a ser igual a este valor, pero menos 1. Todo dividido entre 1 más x al cuadrado. Vamos a ver otra función para que unamos todo esto. Y vamos a ver ahora la derivada de la función logaritmo. Lo subrayamos porque es importante. Entonces, ustedes dicen, bueno, profesor, nosotros recordamos que cuando estábamos en la unidad número 1, que estábamos clasificando las funciones, el logaritmo estaba dentro de las funciones trascendentes. Y el logaritmo se escribía, logaritmo vulgar en base a aplicado a x, donde a pertenecía a los naturales. Entonces yo quiero saber cuánto vale la derivada de esto. Entonces, yo escribo el logaritmo en base a aplicado a x. Y esto yo lo voy a derivar. Cada vez que yo derive el logaritmo, siempre queda así. 1 partido entre x multiplicado por el logaritmo natural de la base. Y esa es la fórmula. Ah, pero yo tengo otro logaritmo. Porque resulta que yo tengo el logaritmo en base a, pero también tengo el logaritmo natural, que es este. Quiere decir que cada vez que yo tenga el logaritmo natural de x, ese va a ser a 1 partido en x. Y es sencillito. ¿Ok? Profe, no se ve. ¿Qué no se ve? Ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer algunos ejemplos y lo dejamos por acá para que empecemos la prueba. La prueba dijimos que comienza a qué hora, ya se me olvidó, a las 3:40. Ok, vamos a... Tarea evaluada. Nos da tiempo, sí nos da tiempo de ver unos ejemplitos aquí sencillitos. Vamos a suponer que yo les doy a ustedes la función y igual al logaritmo de x a la 3. Y yo les quiero pedir a ustedes que me calculen y'. Entonces ustedes van a aplicar esta fórmula. Entonces ustedes dicen, el logaritmo de x a la 3 yo lo voy a derivar. Según lo que yo tengo aquí, yo tengo que escribir 1 y tengo que escribir el x que estoy aplicando. Y el que le estoy aplicando aquí es x a la 3. Pero lo tengo que multiplicar por x a la 3 derivado, porque es la derivada interna. Entonces finalmente me va a quedar que el logaritmo de x a la 3 derivado va a ser igual. Cuando derivo esto me queda 3x a la 2 sobre x a la 3. Y puedo simplificar 2 de esto con 2 de esto y me queda 1. Quiere decir que finalmente la derivada del logaritmo de x a la 3 va a ser igual a 3 partido por x. Y esta es la respuesta.
Voy a usar uno que tenga logaritmo y alguna función arco inversa. ¿Ok? Entonces aquí voy a escribir otro ejemplo que diga, por ejemplo, yo tengo una función i que va a ser igual a, vamos a ver, vamos a escribir aquí al arco seno, y voy a escribir por acá del logaritmo de x a la 3. Entonces mi profesor ya está inventando mucho. No, esos ejercicios están así. Entonces yo digo, y' va a ser igual. Tengo que derivar esto. Perdón, aquí no era... Aquí es paréntesis. Entonces tengo que derivar esto. Entonces yo digo el arco seno del logaritmo de x a la 3. Y todo esto lo voy a derivar. Pero eso es lo mismo que escribir seno a la menos 1 del logaritmo de x a la 3. Y lo voy a derivar. Es decir, que en los libros puede aparecer así o puede aparecer así. Entonces, ustedes dicen, y' es igual. Voy a aplicar la fórmula. Vamos a buscar la fórmula. La fórmula dice que si yo voy a derivar al seno, me debe quedar 1 entre la raíz de 1 menos el ángulo que tengo acá, el argumento que tengo acá elevado a la 2. Entonces yo digo acá, bueno, según esto es 1, ¿cierto? Y lo tengo que dividir entre la raíz cuadrada, veis que fea la raíz, entre la raíz cuadrada de 1, ¿y qué le voy a restar? El logaritmo de x a la 3 elevado a la 2. Todo eso multiplicado por la derivada interna. Ustedes abren un paréntesis y dicen logaritmo de x a la 3 derivado. Pero este lo tengo aquí. ¿Qué vale esto? Entonces ustedes pueden sustituir directamente y decir que y' es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos. Cuando yo voy a aplicar el cuadrado al logaritmo, este cuadrado no se le aplica a la x, este cuadrado se le aplica al logaritmo. Y me queda logaritmo al cuadrado de x a la 3, multiplicado por la derivada de este. Pero la derivada de este me dio 3 sobre x. 3 sobre x. Así que finalmente yo puedo agrupar esto en un solo término y decir que y' va a ser igual. Bueno, hay otra propiedad, ¿no? Que dice que si yo tengo el logaritmo de x a la 3, este 3 lo puedo escribir aquí adelante, ¿no? Pero no nos compliquemos la vida. Aquí escribo que es 3. Aquí paso mi línea de fracción. Este x lo escribo adelante por una cuestión de presencia. Y aquí escribo la raíz cuadrada de 1 menos el logaritmo al cuadrado de x a la 3. El que prefiera dejarlo así, no hay ningún problema. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Ahora, yo quiero anotar aquí las páginas del libro que yo les recomendé a ustedes para que se pusieran a estudiar por el resumen que yo les envié a ustedes en el LMS. Entonces, páginas de ejercicios. Resumen PDF, ¿ok? Que está en el LMS. Entonces las páginas son van a utilizar la página 205. Van a hacer los ejercicios desde el número 7 hasta el 54. Después van a utilizar los ejercicios de la página, déjenme buscarlo por aquí, que yo lo tengo por aquí a mano.
Ok, aquí está, de la página 215. Y van a hacer los ejercicios desde el 5 hasta el 32. Y después saltan a la página 216 y hacen los ejercicios desde el 49 hasta el 62. Y luego vamos a la página número 223 y tienen los ejercicios desde el 2 hasta el 56. ¿Cuántos ejercicios hay? Más de 100 ejercicios. Así que ahí tienen cómo divertirse. Vamos a dejarlo por hoy hasta acá.